me parecía más factible que veamos esto primero. Este tipo de ecuaciones, fíjense cómo es la forma o la estructura que tienen estas ecuaciones, es muy similar a una ecuación lineal. Lo que se tiene que dar acá la única diferencia es que vamos a tener i a la n, o sea, q de x se está multiplicando por i a la n, y siempre n tiene que ser o distinto de 0 o distinto de 1 para que entonces sea una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de Bernoulli. Si fuera igual a 0, lo que tendríamos, fíjense, i a la 0 es 1, entonces este factor no estaría y lo que tenemos es una ecuación diferencial lineal. Y si fuera igual a 1, lo que tendríamos una ecuación diferencial en variables separables, porque nosotros este término lo podríamos pasar hacia este lado, sacar factor común y de esa manera ya tendríamos una expresión para x y una expresión para y que se están multiplicando, podemos separar las variables. Entonces, para que sea de Bernoulli se tiene que cumplir que tenga esta forma, esta estructura, siendo que n es distinto de 0 y distinto de 1. Lo que podemos hacer es reducir estas ecuaciones de Bernoulli a una ecuación diferencial lineal. Fíjense que como son similares, nosotros vamos a hacer una transformación para llevarlo a una ecuación diferencial lineal. Si ustedes han visto el teórico, vieron que haciendo todo el desarrollo tenemos una solución general para este tipo de ecuaciones que solamente reemplazando con determinadas expresiones en esta ecuación vamos a encontrar la solución general, donde en este caso P de X, que sería donde vamos a reemplazar acá y acá de la ecuación, en este caso P de X, fíjense que está en minúscula como para denotar que son distintos, va a ser igual a 1 menos n que sería ese exponente al que está elevado i en el segundo miembro, y P de X, que es la expresión que tenemos en este término en el primer miembro. Y Q de X va a ser igual a 1 menos n por Q de X. Una vez que nosotros hallamos estas expresiones, solamente reemplazamos en la ecuación y encontramos la solución general. Pero como vimos la semana pasada, también podemos hacerlo siguiendo una lista de pasos, digamos, que en realidad son los mismos pasos que se usan en el desarrollo teórico para llegar a esta expresión. Es lo mismo. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos esta expresión, acuérdense, con n distinto de 0 y n distinto de 1, entonces ya se verifica que es de Bernoulli. Ahí ya tenemos la verificación. El próximo paso, lo próximo que vamos a hacer es, a cada lado, o sea, cada miembro de esta ecuación, vamos a multiplicar por esta expresión, 1 menos n por i a la menos n. Una vez que nosotros multipliquemos por esta expresión, ahí va a venir un cambio de variables. Este cambio de variables va a estar dado por z, que vamos a decir que z es igual a i a la 1 menos n. Fíjense que nosotros tenemos acá, tenemos esa expresión que ahora va a ser z. Cuando nosotros derivamos z, acuérdense que i es una función de x, por lo tanto z también va a ser una función de x. Cuando derivemos la derivada de z, entonces va a ser igual a 1 menos n por i a la menos n. Acuérdense, cuando estamos derivando tenemos que restar 1 en el exponente, entonces nos va a quedar i a la menos n por la derivada de i. Y si nosotros volvemos al segundo paso, podemos ver que todo esto que tenemos acá, 1 menos n por i a la menos n por i', es la derivada de z. ¿Sí? Lo primero que hacemos es multiplicamos ambos miembros por esta expresión. Una vez que hacemos eso, vamos a hacer el cambio de variables. Cuando reemplacemos con este cambio de variables, nos vamos a encontrar entonces con esta
con toda esta ecuación, z' más 1 menos n por p de x por z igual a 1 menos n por q de x. Acuérdense que esto lo acabamos de ver recién en la otra firmina. Esta expresión 1 menos n por p de x la habíamos llamado p de x en minúscula y a todo esto q de x. ¿Para qué se lo pongo, lo expreso de esta manera? Para que entonces nosotros acá nos demos cuenta que lo que tenemos es una ecuación diferencial lineal. Acuérdense que la semana pasada cuando habíamos visto ecuaciones diferenciales lineales, teníamos que su forma, su estructura era y' más p de x por i igual a q de x. Acá lo único que está cambiando es que en lugar de tener la variable i, tenemos la variable z, es otro nombre distinto, pero sigue siendo una función de x. Acá también tenemos una expresión para x, acá también tenemos una expresión para x, por lo tanto esto, aunque la letra sea distinta, es una ecuación diferencial lineal, donde ahora la función que nosotros vamos a buscar es z, no i en este caso, z. Una vez que nosotros resolvemos esta ecuación lineal, como habíamos hallado z, tenemos que volver a nuestra variable. Entonces vamos a reemplazar z por i a la 1 menos n, y ahí vamos a tener recién la solución general. Y en el caso de que tengamos una condición inicial, vamos a encontrar también la solución particular. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Tenemos esta ecuación diferencial de primer orden. Si nosotros tenemos que analizar esta ecuación, podemos ver que es una ecuación de Bernoulli. Fíjense que acá tenemos esta i cuadrado, o sea, tenemos una expresión q de x por i cuadrado, o sea, n es distinto de 0 y de 1, o sea, es igual a 2 en este caso. Entonces se cumple esta ecuación, el formato, la estructura de una ecuación de Bernoulli. Tenemos la derivada de i más i, que en este caso, bueno, p de x es igual a una constante, igual a q de x, que es x, por i cuadrado, o sea, n acá en este caso es 2. Si quisieran probar ustedes, verificar si es variable separable o es homogénea, las verificaciones no se van a comprobar porque es una ecuación diferencial de Bernoulli. Bien, entonces, sabemos que n es igual a 2. Como lo primero que íbamos a hacer, esto ya nos verifica, ya está, ya sabemos que es Bernoulli, entonces comenzamos a resolver. ¿Qué es lo que les dije anteriormente? Que íbamos a multiplicar a los dos miembros por 1 menos n por i a la menos n. Como n es 2, voy a reemplazar acá, entonces me va a quedar 1 menos 2 por i a la menos 2, o sea, menos i a la menos 2. Con esto, con menos i a la menos 2, voy a tener que multiplicar a la ecuación diferencial. Entonces, cuando nosotros multipliquemos, vamos a multiplicar i' por menos i a la menos 2. En el otro término teníamos i, que ahora lo estoy multiplicando por menos i a la menos 2. Y en el otro término lo mismo, teníamos x por i cuadrado, que ahora lo multiplicamos por menos i a la menos 2. Este primer término nos va a quedar como está. Este segundo término, fíjense que la base, estamos multiplicando la misma base que es i, los exponentes son diferentes, acá tenemos menos 2 y 1, o sea, tenemos que sumarlos, menos 2 más 1, nos va a quedar menos i a la menos 1. Y en este lado tenemos i a la menos 2 por i cuadrado, o sea, menos 2 más 2 nos va a quedar 0. I a la 0 es 1, por lo tanto, de este lado de la ecuación solamente nos queda menos x. Ahora, una vez que hicimos esto, ¿sí?, que multiplicamos a los dos miembros por esta ecuación, vamos a definir z. Vamos a hacer el cambio de variable. Decíamos que z tenía que ser igual a i a la 1 menos n. Entonces,
vamos a reemplazar a n, nos va a quedar i a la 1 menos 2, o sea que z es igual a i a la menos 1. Esto sería z. Derivamos z, lo vamos a derivar, la derivada de z, por lo tanto nos va a quedar ese menos 1, obviamente vamos a tener menos, porque el exponente es menos 1, o sea que vamos a tener menos 1 por i, menos 1 por i a la menos 2, ¿sí? Acá tenemos que restarle 1, menos 1 nos queda menos 2, por la derivada de i. Y ahora tengo z y tengo z', y vamos a ver cómo podemos reemplazar. Si nosotros analizamos esta expresión a la que habíamos llegado antes, tenemos entonces i a la menos 1, lo tenemos acá, esto es z, y después tenemos menos i menos 2 por i', es todo esto, esto sería z'. Entonces acá nos quedaría z' menos z igual a menos x. Y esto es una ecuación diferencial lineal. Cumple con este formato, con esta estructura. Tenemos una ecuación diferencial lineal. Por lo tanto, hicimos la reducción, lo llevamos a una ecuación lineal y ahora tendríamos que resolver esa ecuación diferencial lineal. Y la semana pasada habíamos visto dos maneras de resolverlo, que en realidad son lo mismo, o vienen las dos del mismo lado, digamos. Pero una era en la que íbamos a seguir, digamos, más pasos, o que era un poco más extenso, que era partir en este caso, como ahora tenemos la variable z en lugar de i, tendríamos que hacer que z es igual a u por b, y a partir de eso resolvemos. Y si no, la otra forma que yo les había dicho es directamente usar la solución para ecuaciones diferenciales lineales. Que es como que en este caso ahora, en lugar de tener i, también tenemos z. Es lo único que cambia. Cambia el nombre de la variable, nada más. Pero es lo mismo. Bien, entonces yo por una cuestión de que, para hacerlo un poco más corto y que no quede algo tan extenso y de que no se pierdan en tanta cosa, usé directamente la solución general, pero ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran resolver esta ecuación diferencial lineal. Pueden hacerlo a partir de esto o pueden hacerlo también con la solución general. Bien, entonces teníamos, vuelvo para atrás, la ecuación lineal era z' menos z menos x. La voy a poner acá para no olvidarme. Z' menos z igual a menos x. Entonces, tendríamos que reemplazar, en este caso tenemos que, vamos a poner p de x es menos 1 y q de x es menos x. Con eso vamos a reemplazar en la solución para poder resolver. P de x decimos que es menos 1, por lo tanto acá nos va a quedar menos 1, nos va a quedar positivo, o sea, e elevado al diferencial de x. Vamos al otro factor, la integral de q de x es menos x, por e elevado a la integral de p de x, que p de x es menos 1, diferencial de x más c. En esta primera integral, la integral del diferencial de x es x, por lo tanto este primer factor nos va a quedar e a la x. Esta otra, acá tenemos la integral de menos diferencial de x, que nos va a quedar menos x. Y acá vamos a tener que hacer vamos a tener que utilizar una integral por partes para poder resolver esta integral. Tenemos, podríamos haber hecho primero el cambio, sí, bueno, no importa. Integral por partes. ¿Se acuerdan ustedes que para resolver una integral por partes, creo que ya alguna habíamos visto, si nosotros tenemos una integral de u diferencial de b, esto va a ser igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces lo primero que tenemos que hacer es
de esta integral definir quién es u y quién es el diferencial de b. Entonces, digamos que menos x es u y e a la menos x diferencial de x es el diferencial de b. Bien. Tenemos que hacer una integral por partes porque, no sé, por ahí se les ocurre alguna otra forma de resolver esta integral. Nosotros tenemos que resolver esta integral. No sé si a ustedes por ahí a lo mejor se les ocurre alguna otra forma de resolverla. Por sustitución no se podría porque no te daría para cancelar la X, No, así que te daría por no. parte nada más. Ujú, sí. Justamente estaba pensando en que lo primero, podríamos haber hecho, porque un cambio de variables vamos a tener que hacer igual, por mínimo en realidad, porque lo que nos va a quedar es esta integral de e a la menos x, y ya sabemos que eso es lo mismo, que lo único que va a cambiar es el signo, no es necesario ese cambio de variable. Pero a lo mejor acá, para no trabajar con tantos signos negativos, a lo mejor nos hubiese convenido plantear este cambio de variables antes y después hacer la integral por partes. Pero sí o sí hay que hacerlo por partes, o sea, con una sustitución. Si yo hago una sustitución acá, digo que t es menos x, diferencial de t es menos diferencial de x. Cuando vengo a la integral, acá voy a tener t por e a la t, y vamos a tener, bueno, ese signo negativo lo podemos dejar afuera, menos diferencial de t. Sigo teniendo el mismo problema. Entonces, sí o sí tengo que resolver integral, tengo que hacerlo por una integral por parte. Voy a seguir dándole la misma situación. No sé, acá no se simplifica nada con una sustitución. Bueno. Entonces, si decimos que u es menos x, por lo tanto, al derivar esto, el diferencial de u va a ser igual a menos diferencial de x. El diferencial de b es lo que nos queda del integrando, o sea, e a la menos x diferencial de x. Fíjense que esto, ahora que ya vimos ecuaciones diferenciales, esto es una ecuación diferencial en variables separables. De este lado tenemos una expresión, tenemos un diferencial de una variable, del otro lado tenemos una expresión, en este caso de x, con el diferencial de x, y lo que hacemos para hallar b es integrar cada uno de esos miembros. La integral del diferencial de b es igual a b, y acá vamos a tener que resolver esta integral, la integral de a la menos x diferencial de x. Yo acá les hice el cambio de variable, pero si ustedes, por ahí es más fácil que se acuerden, si tienen una expresión como esta, lo único que va a cambiar, nosotros tenemos de la tabla de integrales, o recordamos de la tabla de integrales, que e a la x diferencial de x es igual a e a la x. Lo único que va a cambiar acá, si yo tengo e a la menos x diferencial de x, es que el resultado va a ser menos e a la menos x. Nada más. Pero bueno, se puede resolver eso con un cambio de variables, y fíjense que el resultado es menos e a la menos x. Lo único que cambia es eso. Bien, entonces ya tenemos u, tenemos b y tenemos el diferencial de u, que es lo que necesitamos para la integral por parte. Entonces vamos a resolver. Ahora, toda esta integral va a ser igual a u, que es menos x, por b, que es menos e a la menos x. Fíjense que esto era menos x, acá teníamos menos e a la menos x, nos va a quedar positivo, por eso está positivo. Menos la integral de b es menos e a la menos x, por el diferencial de u. Diferencial de u es menos diferencial de x, entonces ese menos diferencial de x por menos e a la x me va a quedar positivo. Este signo negativo que tenemos acá es el mismo que tenemos de esta expresión. Entonces nos queda solo resolver esta integral, que en realidad ya lo resolvimos anteriormente. Esta integral es menos e a la menos x, con este signo negativo nos va a quedar positivo.
Ahora sí ya tenemos todo resuelto. Por último, lo que podemos hacer es distribuir, y acá entonces nos va a quedar e a la x. Cuando multipliquemos por e a la menos x, se suman esos exponentes y nos queda e a la 0. E a la 0 es 1, entonces solamente nos va a quedar este factor x. Acá va a pasar lo mismo, e a la x por e a la menos x, nos va a quedar e a la 0. E a la 0 es 1. Y en el último vamos a tener e a la x por c. Pero acá no se termina, porque acá tengo z. Y como les dije antes, nosotros tenemos que llevarlo a nuestra variable. Z, como vimos en la primera anterior, era igual a i a la menos 1. Entonces yo reemplazo a z por i a la menos 1, que es lo mismo que tener 1 sobre i, sería igual a x más 1 más i a la x por c. Si nosotros acá esta i la pasamos multiplicando para este lado y todo este factor, todo esto, lo pasamos dividiendo a este lado, lo que vamos a tener es esta expresión, la solución general. Capaz que no lo ven ahí, esperen, que lo tengo en pantalla completa y por ahí algunas cosas que están abajo no se ven. Y es igual a 1 sobre x más 1 más i a la x por c. Y esta sería la solución general. Esto es si nosotros seguimos todos los pasos, que incluso puede ser un poco más largo si nosotros partimos de que z es igual a u por b para resolver la lineal. En este caso nosotros ahí como que nos ahorramos esa partecita y usamos directamente la solución general. Pero si alguno lo hace usando que z es igual a u por b, va a quedar un poquito más largo, porque acuérdense que acá después tienen que encontrar u, encontrar b para encontrar la solución. Pero, por supuesto, hay una forma más corta de resolver esta ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Cómo es? Como les dije en la primera filmina, directamente con esta solución. Fíjense que todo esto es lo mismo que nos quedó cuando resolvimos, cuando llegamos a la ecuación diferencial lineal, es esta misma parte. Esto es exactamente lo mismo. Obviamente que tenemos que encontrar como es p de x y q de x, que de la otra forma ya los hallamos directamente cuando hicimos las transformaciones. Sola se nos formó, digamos, la ecuación diferencial lineal. Y acá tenemos, en lugar de z, tenemos i a la 1 menos n, que esto es z, del cambio de variable. O sea, es lo mismo. Entonces, si ustedes tienen la solución general explícita, plantean, esta es la ecuación diferencial, plantean p de x, que era igual a 1 menos x por p de x. Acuérdense acá en este caso, p de x es 1 y q de x es x. Y n es igual a 2. Todo eso necesitamos conocer. Entonces, reemplazamos a p de x por 1, reemplazamos a q de x por x, reemplazo a las n, las voy a reemplazar por 2, y voy a tener esas dos expresiones que necesito. P de x va a ser igual a menos 1 y q de x va a ser igual a menos x. Con esto reemplazo directamente en la solución. De este primer miembro nos va a quedar i a la 1 menos 2. Del otro lado nos va a quedar la integral de menos p de x, o sea, menos menos 1, nos va a quedar la integral del diferencial de x. Acá también vamos a tener, cuando reemplace a p, nos va a quedar menos 1, la integral de menos 1 diferencial de x. Voy a ir cambiando acá, para que se entienda. Acá tendría menos 1, acá tendría menos 1, y acá tendría menos x. Eso sería lo que yo tengo que hacer. Obviamente n, acá es 2. Todos esos cambios, vamos a llegar entonces, cuando hagamos todos esos cambios, si empezamos un poco a reducir, acá tendríamos i a la menos 1, acá tendríamos, al resolver esto, el e elevado a la integral diferencial de x nos queda e a la x, y acá fíjense que lo que vamos a obtener es la misma integral que acabamos de resolver por partes, es lo mismo. O sea, si lo hacen de esta manera no se van a salvar de resolver esa integral por partes, digamos. Y obviamente ya la menos 1 es 1 sobre i, tenemos otra vez, es exactamente la misma solución general. Obviamente acá no puse la integral por parte porque la acabamos de resolver, pero vamos a llegar a lo mismo.
Bueno, ¿van entendiendo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver otra más. Vamos a ver, tenemos esta ecuación, vamos a verificar que se cumpla, que tiene este formato de Bernoulli. Lo primero que vamos a hacer es, acá tenemos x al cuadrado, pero para que sea Bernoulli tenemos la derivada de y, no tiene ni ninguna constante, ni ninguna expresión de ninguna variable delante como un factor, entonces vamos a tener que despejarlo. Entonces vamos a hacer este x cuadrado, lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación, lo vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto vamos a tener, cuando nosotros pasemos ese x cuadrado al otro lado, nos va a quedar x sobre y sobre x cuadrado, por lo tanto esa x con el cuadrado del denominador se van a simplificar y nos va a quedar y sobre x. También en este otro término vamos a tener esa x cuadrado, cuando venga este denominador vamos a tener x al cubo, o sea 1 sobre x cubo por y. Este término, si nosotros lo llevamos, ahora sí, lo llevamos al otro miembro, vamos a tener y' menos y sobre x. Lo puse de esta forma para que entiendan, o para que se vea más visualmente, que esto es una expresión de x que se está multiplicando por y. Y en el otro lado, en el otro miembro, nos quedó 1 sobre x cubo por y. Esta y que está en el denominador es lo mismo que nosotros la expresemos como y a la menos 1. Entonces, esto es q de x, y acá tenemos que se está multiplicando por y elevado a un exponente que es distinto de 0 y distinto de 1. Entonces, ahora tenemos n, que es igual a menos 1. Y vamos a tener que empezar a resolver. Como n es igual a menos 1, vamos a multiplicar cada uno de los miembros por, acuérdense, 1 menos n por y a la menos n. Entonces reemplazamos acá con el menos 1. 1 menos menos 1 nos va a quedar 2, 1 más 1, 2. Y acá tenemos y a la menos menos 1 nos va a quedar y a la 1, ¿sí? Y 2i. Con 2i vamos a multiplicar a los dos miembros. Multiplicamos a cada miembro por 2i. Bien, cuando multipliquemos 2i por y', vamos a tener 2i por y'. 2i por menos 1 sobre x por y nos va a quedar entonces menos 2 por y cuadrado sobre x. Y del otro lado, cuando multipliquemos y por y a la menos 1, esos exponentes se suman, nos queda y a la 0, y a la 0 es 1, por lo tanto solamente nos va a quedar 2 sobre x cubo. Lo que hacemos después es cambio de variable. Z es igual a y a la 1 menos n. Reemplazo a la n por menos 1, nos va a quedar y a la 1 menos menos 1, o sea, y cuadrado. Acá tenemos y cuadrado, entonces esto va a ser z. Esto es z. Después, derivamos z, o sea, la derivada de z va a ser igual a 2i por la derivada de y. Si analizamos entonces la expresión que hallamos recién,', vamos a tener 2i por y', que es todo esto, es z'. Entonces tenemos z' menos 2 sobre x por z igual a 2 sobre x cubo. Es una ecuación diferencial lineal. Vamos a resolverla. Esperen que del otro lado la anoto porque no está. El otro lado, habría que, la voy a poner acá. Teníamos z' menos 2 sobre x por z igual a 2 sobre x cubo. Vamos a resolver entonces esa ecuación diferencial lineal.
En este caso vamos a tener P de X es igual a menos 2 sobre X y Q de X es igual a 2 sobre X cubo. Con esto vamos a reemplazar. Como les dije anteriormente, podríamos hacer Z que es igual a U por B, derivar Z y reemplazar en la ecuación diferencial. Esta sería nuestra ecuación diferencial lineal. O podemos usar la solución general para lineales. Bien, entonces, reemplazo. Acá tenemos P de X, lo voy a reemplazar por menos 2 sobre X. A Q de X lo voy a reemplazar por 2 sobre X cubo. Y una vez que hacemos todos esos reemplazos, vamos a llegar a esta ecuación. Y vamos a tener que empezar a resolver. Siempre resolvemos las integrales que tenemos en los exponentes. Y en este caso tenemos la integral de 2 sobre X diferencial de X. Esto nos quedaría entonces 2 logaritmo de X. La integral que tenemos acá, también en el exponente, tenemos la integral de menos 2 sobre X diferencial de X. O sea que nos quedaría menos 2 logaritmo de X. Y antes de seguir resolviendo, vamos a reducir eso un poco con propiedades de los logaritmos. Primero, acuérdense que esto sí lo vimos la semana pasada, si nosotros tenemos una constante delante de un logaritmo, esa constante es el exponente del argumento del logaritmo. Entonces, si nosotros tenemos e elevado a 2 logaritmos de x, es lo mismo que tener e elevado al logaritmo de x cuadrado. ¿Sí? Ese 2 que tenemos acá es el exponente de x, e elevado al logaritmo de x cuadrado. Por lo tanto, en este caso, acá tendríamos e logaritmo de x cuadrado, y acá tendríamos, lo voy a poner acá en el costadito, e logaritmo de x a la menos 2. Bien. Pero vamos a seguir. Si nosotros recordamos, bueno, sabemos que la función inversa de un logaritmo es una función exponencial. Si se cumple, lo que vamos a ver, el logaritmo en base a de b es igual a c. Y la función inversa, que es la función exponencial, entonces, a a la c, a que es la base, c que es el logaritmo, o sea, el resultado de ese logaritmo a la c tiene que ser igual al argumento del logaritmo, o sea, igual a b. Esa es la relación, entonces, una función logarítmica con la función exponencial. Si se cumple eso, entonces estas funciones son inversas, digamos, es como la suma y la resta, ¿sí? Bien. Entonces, si yo acá, que tengo C, tengo A a la C igual a B, si yo a esta C la reemplazo, porque acá yo estoy diciendo que C es igual al logaritmo en base a de B, entonces yo podría reemplazar a C, lo reemplazo por eso, por el logaritmo en base a de B. Y acá estamos diciendo que A a la C es igual a B, por lo tanto, A elevado al logaritmo en base a de B tiene que ser igual a B, porque acá lo estoy diciendo, que A a la C es B. Entonces ahora, si nosotros lo analizamos acá, vamos con este, tenemos E, que sería una base del logaritmo natural. Acuérdense que el logaritmo natural no lo ponemos, pero su base es E. Elevado, entonces, al logaritmo natural de x al cuadrado, tendría que ser igual a x cuadrado, para que se cumpla esto que acabamos de ver acá. En este caso, para que lo entiendan bien, A sería E, y tenemos B, que es igual a x cuadrado. Entonces, fíjense que se cumple. Esto es A, esto es A, esto es B, y esto es B. A, B y B. Estamos cumpliendo eso mismo. Entonces, si yo tengo E elevado al logaritmo natural de x cuadrado, eso es igual a x al cuadrado.
Entonces, vamos a reemplazar con eso. Si tenemos e elevado al logaritmo de x cuadrado, esto va a ser igual a x cuadrado. Y lo mismo va a suceder acá con la diferencia que acá vamos a tener x a la menos 2. O sea, toda esta expresión va a ser igual a x a la menos 2. Posiblemente esto sea, alguien antes me había preguntado por el ejercicio 18, posiblemente con una propiedad de estas de los logaritmos, puede ser que haya sido donde te has trabado. Bien, entonces tenemos x a la menos 2, acá teníamos 2 sobre x cubo, por lo tanto, que es lo mismo que tener 2x a la menos 3, si nosotros sumamos estos exponentes, menos 3 menos 2 nos queda a la menos 5. Entonces tenemos que resolver esta integral, la integral de 2x a la menos 5 diferencial de x. Esto va a ser igual a x a la menos 4 sobre menos 4. 2x a la menos 4 sobre menos 4. El 4 y 2 se nos simplifica y nos va a quedar menos un medio por x a la menos 4, que es lo mismo que tener x a la cuarta en el denominador. Ahora acá, ¿qué vamos a hacer? Esto es z. Lo que tendríamos que hacer entonces es reemplazar a z por y cuadrado, porque habíamos visto en la filmina anterior que z era igual a y cuadrado. Entonces reemplazamos a z. Si queremos podemos distribuir este x cuadrado. Acá tendríamos x cuadrado por menos un medio de x a la cuarta, 1 sobre 2x cuarta, perdón. Este x cuadrado con el x cuarta se simplificaría y nos quedaría entonces acá menos 1 sobre 2x cuadrado, y x cuadrado por c nos queda x cuadrado por c. Y esta sería nuestra solución general. Bueno, seguimos entonces. Ya pasamos a totales exactas. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bueno, en este caso, para que nosotros podamos trabajar estas ecuaciones, primero vamos a tener que analizar que tengan esta estructura o esta forma. Esto todavía no nos va a verificar nada, solamente nos va a servir para que nosotros trabajemos la ecuación, pero para que nosotros verifiquemos que son totales o exactas, tienen que cumplirse esta igualdad, que la derivada de p con respecto a y, p que sería esta expresión de xy. La derivada de p con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de q con respecto a x. Una vez que nosotros verificamos esto, vamos a empezar a trabajar la ecuación. Al igual que en los otros casos, tenemos una ecuación, una solución general, que son en realidad dos soluciones generales distintas, pero que es lo mismo. Con cualquiera de estas dos, solamente reemplazando donde tenemos P y donde tenemos Q, reemplazamos con las expresiones de P y Q y encontramos la solución general. Siempre acuérdense de que antes hay que verificar que efectivamente sea, en este caso, una ecuación total. Bueno, entonces, primero lo vamos a tener que expresar, si no estuviera de esta forma, lo vamos a llevar a esta forma para poder hacer esta verificación. Una vez que hacemos esta verificación, nosotros podemos pensar a esta ecuación diferencial como el diferencial total. ¿Se acuerdan? El diferencial total de una función. Si tenemos una función u de variables x, y, su diferencial va a ser igual a la derivada parcial de u con respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial de u con respecto a y por diferencial de y. Entonces acá, si nosotros comparamos, p de xy sería igual a la derivada parcial de u con respecto a x, como tenemos acá, y q de xy tendría que ser igual a la derivada parcial de u con respecto a y. A partir de eso vamos a empezar a integrar. Cualquiera, con esta expresión o con esta podemos comenzar. Si nosotros, por ejemplo, comenzamos con esta, vamos a tener
si el diferencial este de x lo pasamos hacia el otro lado, tendríamos de un lado de la ecuación el diferencial de u, del otro lado tendríamos p, que recuerden ustedes que es una función de x y de y, por el diferencial de x. O sea que tendríamos que acá integrar parcialmente, porque p es función de dos variables, nosotros estaríamos integrando con respecto a una, con respecto a x. Entonces, tendríamos que la integral del diferencial de u es u, y de este lado, cuando resolvamos acá, vamos a tener una función de xy, ¿sí? Porque p es una función de x que la estamos integrando parcialmente con respecto a x, y phi de y, o sea, una expresión de y que no conocemos. Yo les voy a explicar una cosa, porque no sé si con el profe de alguna manera más les pudo haber explicado por qué tenemos phi de y ahí. Si ustedes entienden que tiene que ver con, porque acá estamos integrando parcialmente. A ver. Ya voy a buscar una cosa que tengo por acá, porque es una duda que siempre tienen, y yo tengo una manera bastante, digamos, práctica, digamos, de que la entiendo. Acá. A ver, nosotros tenemos esta ecuación, ¿no? Imaginemos que tenemos esta ecuación, es una ecuación cuadrática, y que es una función de x, solamente tiene una única variable. Cuando nosotros integramos esto, la derivada de y, cuando integramos con respecto a x, es igual a 3 más 10x. Bueno, un poco de esto lo vimos la semana pasada. Esto es una ecuación diferencial. Si nosotros acá en variables separables separo las variables, me va a quedar de este lado la integral del diferencial de y, del otro lado vamos a tener 3 más 10x por el diferencial de x. Cuando integremos, vamos a volver a la función primitiva. La integral diferencial de y es y de este lado vamos a tener 3x más 5x cuadrado más c, la constante de integración, que un poco habíamos hablado de esto la semana pasada, y tiene que ver porque lo que nosotros tenemos, esta ecuación diferencial, cuando nosotros integramos, vamos a volver a esa función, para volver, la operación contraria a la derivación es la integración, y tenemos esa constante porque cuando nosotros derivamos acá, si la función y tenía una constante como en este caso, esa constante, digamos, como al derivar se perdió, porque la derivada de 3 de una constante es 0. Entonces, por eso es que cuando nosotros integramos tenemos que tener en cuenta que puede haber habido en esa función primitiva una constante, ¿sí? Por eso tenemos la constante de integración. Y justamente tiene que ver con esto. Fíjense que acá teníamos una constante. Cuando derivamos esa constante, pasó a ser igual, digamos, derivamos esa constante, nos quedó igual a 0, y cuando nosotros integramos, tenemos que tener en cuenta que en esta función tiene que haber habido una constante, puede haber habido una constante. Lo mismo va a pasar acá, solamente que si nosotros tenemos una función de dos variables, x y, imaginemos que es esta, 3xy más 5x cuadrado más 2y. Cuando nosotros derivamos a esta función con respecto a una variable, con respecto a x, derivo este primer término, me va a quedar 3y. Cuando derivo este segundo término, me va a quedar 10x. Pero cuando derivo este tercer término, es una constante cuando yo estoy derivando con respecto a x, ¿sí? Entonces, la derivada de 2y con respecto a x es 0. Si ahora este diferencial nosotros lo llevamos al otro lado, integramos de este lado la integral del diferencial de p, nos va a quedar p de xy. Y acá cuando integremos vamos a tener la integral de 3y diferencial de x es 3xy, la integral de 10x diferencial de x es 5x cuadrado, más una, por eso le puse c de y, porque acá tendríamos una función de y. Ya no tendríamos solo una constante, sino que podríamos tener una función de y. Y fíjense que tiene que ver justamente con esto. Cuando nosotros acá derivamos,
teníamos 2i, al derivar con respecto a x, esto nos quedó igual a 0. Entonces, cuando integramos, tenemos que tener en cuenta que esa función primitiva pudo haber tenido una función de i. De ahí viene entonces esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, volvemos entonces a lo nuestro. Entonces, cuando yo integro acá una función p de xy con respecto a x, vamos a tener una función de dos variables xy más phi de y, ¿sí? Por lo que les acabo de explicar. Entonces, nuestro objetivo es hallar u. Acá diríamos, bueno, entonces ya encontramos u. No, la verdad que no. Nos falta encontrar phi de y, porque ahora tenemos este problema. ¿Qué es phi de y? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A u lo vamos a integrar. Acá habíamos integrado con respecto a x, ahora lo vamos a derivar con respecto a la otra variable. Vamos a derivar con respecto a y. Por lo tanto, la derivada de f nos va a quedar la derivada con respecto a y, y la derivada, acá tenemos una función de la variable y, nos va a quedar la derivada de phi. Pero si nosotros vemos lo que hayamos planteado con respecto al diferencial total, el diferencial de u era igual a q. Entonces, acá yo tengo diferencial de u. Entonces puedo igualar con q. En este paso siempre algo se va a simplificar y nos va a quedar esto, esta expresión que queda acá cuando se simplifique va a ser una función de y. Una función de y. Entonces, teníamos acá, lo que hicimos es despejar, obviamente, este la derivada de f con respecto a y la pasamos al otro lado y acá nos queda la derivada de phi, que la derivada de phi también las podemos expresar como el diferencial de phi sobre el diferencial de y. Entonces, cuando separamos las variables, ¿sí? Acá tendríamos una ecuación diferencial en variables separables, separamos las variables, el diferencial de y lo pasamos al otro miembro, integramos cada uno de estos miembros y vamos a tener que phi de y es igual a una función de y, que pusimos g, más una constante. Entonces, ahora yo ya encontré cómo es phi, por lo tanto puedo decir que u es igual a una función de xy más g de y más una constante. Pero si volvemos acá arriba, teníamos que esta ecuación, o p de x diferencial de x, era igual a 0. Por lo tanto, si nosotros hicimos esta suposición que es igual a un diferencial total, esto quiere decir que el diferencial de u era 0. Y para que el diferencial de u sea 0, tiene que ser que u era una constante. Entonces, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, como u es una constante, si nosotros u es una constante, acá tenemos una constante, lo podemos expresar todo en una única constante, entonces c es igual a la función de xy más esa función de y. Esta sería nuestra solución general. Y después obviamente podemos encontrar la solución particular con la condición inicial. Bien. Si nosotros vemos esta ecuación, tiene la forma de una total o exacta, pero todavía no puedo asegurarlo. Entonces, esto sería P de xy y esto sería Q de xy. Tengo que encontrar sus derivadas para esta igualdad tenemos que encontrar. Tenemos que ver si se cumple. La derivada de P con respecto a y. Si yo derivo esto con respecto a y, o sea, tengo que derivar y cubo, ¿sí? Menos 1 sobre x cuadrado sería una constante, o sea, derivo y cubo. Entonces nos quedaría menos 3y cuadrado sobre x cuadrado. Y acá tenemos q, que lo tenemos que derivar con respecto a x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, porque 3y cuadrado es una constante. Entonces tendríamos menos 3y cuadrado sobre x al cuadrado.
son iguales, por lo tanto ahora sí podemos, estamos seguros de que tenemos una ecuación diferencial total o exacta. Como habíamos dicho, esta ecuación diferencial total o exacta nosotros la podemos pensar como el diferencial total de una función u, y por comparación, entonces podríamos decir que P es la derivada de esa función u con respecto a X, y Q es la derivada de esa función u con respecto a Y. P que, recordemos, como vemos acá, es menos I cubo sobre X cuadrado, y Q es 3I cuadrado sobre X más 3. Cualquiera de estas dos, podemos arrancar con cualquiera. Podemos arrancar o con esta a integrar. No, no es lo mismo. No, ¿se acuerdan? Esto incluso nosotros lo vimos, eso tiene que ver con la función potencial. Cuando vimos nosotros integrales curvilíneas, ¿se acuerdan que para nosotros saber si era independiente de la trayectoria, también teníamos que verificar que se cumpla esto? Tiene un poco que ver con eso, seguramente el profe ya en el teórico se lo ha explicado, tiene que ver con la función potencial, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Tiene que cumplirse esta igualdad. Bueno, entonces, sigo. Ahora sí, o integramos esto o integramos esta otra expresión, cualquiera de las dos. Entonces, supónganse que empezamos con esta. Vamos a este diferencial de x, lo vamos a pasar de este lado y nos va a quedar menos i cubo sobre x cuadrado por el diferencial de x, y de este lado solo nos va a quedar el diferencial de u. Integramos, la integral del diferencial de u es u, y acá vamos a tener a toda esta expresión de dos variables, la tengo que integrar con respecto a x. Entonces tengo que integrar este x cuadrado que tengo en el denominador con respecto a x. Es decir que yo podría expresar esto como menos i cubo, que es una constante, por x menos 2, diferencial de x. Entonces esto, cuando yo integre este x menos 2, nos va a quedar x menos 1 sobre menos 1. I cubo, que es la constante, y el menos que teníamos como constante también. Este menos 1 con este menos se nos simplifica y nos queda i cubo por x a la menos 1, que es lo mismo que tener i cubo sobre x, más una función de y. Esto es una expresión de dos variables, x y estoy integrando con respecto a x. Por lo tanto, voy a tener una función de y, más phi de y. Si yo hubiese empezado con esta, que creo, no sé si hay algún ejemplo, pero seguramente a lo mejor sí. Si yo hubiese empezado con esto, hubiésemos tenido la integral de 3i cuadrado sobre x más 3 con respecto a y. Entonces, acá tendríamos que u sería igual a una función de xy, ¿sí?, más phi de x, en este caso, ¿sí? Esa sería la diferencia. Bien. Una vez que tenemos u, ahora tengo que encontrar phi de y. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar a u con respecto a la otra variable. Si yo acá había integrado con respecto a x, bueno, ahora derivo con respecto a y. Entonces, la derivada de u con respecto a y nos va a quedar. Si derivo i cubo con respecto a y, vamos a tener 3i cuadrado sobre x, que es una constante, más la derivada de phi. Y acuérdense, volvemos otra vez. Si yo acá tengo, la derivada de u con respecto a y, acá teníamos que la derivada de u con respecto a y era igual a 3i cuadrado más x, 3i cuadrado sobre x más 3. Entonces, todo esto yo lo puedo igualar con esto, que eso es lo que vamos a hacer. Cuando igualemos, fíjense que yo les había dicho que en este punto siempre algo se nos simplifica. Y efectivamente, esto se nos va a simplificar y nos va a quedar que la derivada de phi es igual a 3. Entonces,
separamos las variables, la integral del diferencial de phi es igual a la integral de 3 diferencial de i. Phi de i va a ser igual a 3i más una constante. Por lo tanto, ahora sí tenemos que u es igual. Habíamos encontrado una parte de u, nos faltaba todo esto que era phi de i. Y el cubo sobre x más 3i más c, y como les expliqué antes, u es una constante, por lo cual podemos representar esta constante y u en una misma constante y decimos que c es igual a i cubo sobre x más 3i. Esta sería la solución general. Y además teníamos que encontrar la solución particular para el punto 1, 1, que como ustedes ya saben, lo único que hacemos es reemplazar. Reemplazo a las i por 1, reemplazo a la x por 1, y en este caso vamos a encontrar que c es igual a 4. Reemplazo con el 4 y tengo la solución particular. Como les había dicho al principio, nosotros podríamos usar cualquiera. Esta era nuestra ecuación diferencial total o exacta. Ya hicimos la verificación, acuérdense que hay que hacer la verificación. Una vez que hicimos la verificación, entonces yo puedo usar cualquiera de estas dos ecuaciones para resolver. Supónganse que usamos esta, la primera. Voy a reemplazar. Donde tengo P, reemplazo por menos i cubo sobre x cuadrado. Donde tengo Q, reemplazo por 3i cuadrado sobre x más 3. Y acá vamos a tener la integral de menos i cubo sobre x cuadrado, y acá vamos a tener todo esto es q, todo esto es q, y acá tenemos que resolver primero esta parte. La integral de p diferencial de x, o sea, tengo que resolver esta integral con respecto a x. Esta la habíamos resuelto y habíamos obtenido que era la primera integral que habíamos resuelto, teníamos que era igual a i cubo sobre x, esta integral. Cuando derivamos, ahora, una vez que resuelven esa integral, tienen que derivar con respecto a i. Fíjense que estamos haciendo los mismos pasos. Primero habíamos integrado, hemos llegado a esto, después derivamos con respecto a la otra variable, después igualamos con q. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Derivo ahora con respecto a la otra variable. O sea, toda esta expresión la tengo que derivar con respecto a i, y esto me va a dar 3i cuadrado sobre x. Como q acá teníamos este término, 3i cuadrado, acá lo tenemos negativo, se simplifican y nos queda la integral de 3 diferencial de i, que es 3i. Y ya llegamos al resultado. O sea, es hacer lo mismo. Es hacer exactamente lo mismo. Bien. Bueno, si nosotros entonces vemos esta ecuación, podría ser de Bernoulli, total o exacta, pero primero tengo que hacer esta verificación. Tenemos que toda esta expresión, menos e a la i seno de x más 3x cuadrado, lo tengo que derivar con respecto a i. O sea que cuando yo derive con respecto a i, solamente vamos a tener la derivada de este término, porque al derivar este otro término, que es una constante, cuando derivo con respecto a i, esto nos va a quedar 0. Entonces, derivo esto, la derivada de e a la i es e a la i, o sea que vamos a tener menos e a la i seno de x. Y ahora, todo esto, que es q, lo tengo que integrar con respecto, derivar con respecto a x. La derivada del coseno de x es menos seno, por lo tanto nos quedaría menos e a la i seno de x, lo mismo. Entonces acá sí verifico que es total o exacto. Después decíamos que, por la comparación con un diferencial total de una función u, podíamos decir que p, que es menos e a la i seno de x más 3x cuadrado, era igual a la derivada parcial de u con respecto a x. Y q era igual a la derivada parcial de u con respecto a i. Y podíamos integrar cualquiera de estas dos expresiones. Si comenzamos integrando esta, este diferencial lo llevamos de este lado y vamos a tener la integral del diferencial de u,
que es igual a u, y acá tenemos la integral de p diferencial de x. Cuando nosotros integremos este primer término con respecto a x, la integral de seno de x es coseno, en realidad menos coseno. Por lo tanto, acá teníamos un signo negativo, con el signo negativo nos va a quedar e a la i coseno de x, nos queda positivo. La integral de 3x cuadrado diferencial de x es x cubo, ¿sí? 3 por x cubo sobre 3, los 3 se simplifican, nos queda x cubo, más una función de y. Ahora acá integramos con respecto a x, ahora derivo con respecto a la otra variable, derivo con respecto a y. Cuando yo derive lo anterior que teníamos con respecto a y, volvemos, acá nos va a quedar, si yo esto lo derivo con respecto a y, nos queda e a la i coseno de x, cuando derivo esto es 0, y acá vamos a tener la derivada de phi. Entonces tengo e a la i coseno de x más la derivada de phi. Como todo esto era igual a q, entonces lo igualo con q. Esto es q, e a la i coseno de x menos 2i, lo igualé con la derivada. Este término con este término son iguales. Esto y esto son iguales, se van a simplificar, y nos va a quedar que la derivada de phi es igual a menos 2i. Acá separamos las variables e integramos. La integral del diferencial de phi va a ser phi de i, y la integral de menos 2i diferencial de i nos va a quedar menos i cuadrado más una constante. Entonces, teníamos que u era igual, todo esto, no, eso no. Todo esto sería phi de i. ¿Sí? Nosotros habíamos hallado en una primera etapa que u era e a la i coseno de x más x cubo más phi de i. Y phi de i recién lo hallamos y es menos i cuadrado más c. Como u también es una constante, entonces la solución general es c igual a e a la i coseno de x más x cubo menos i cuadrado. Bien, esta creo que es la última. Uy, espérenme. Bien, tenemos esta ecuación diferencial. Seguramente si nos tocara una ecuación como esta empezaríamos a probar diferentes verificaciones para ver si es o variable separable, o si es homogénea, o si es lineal. Empezaríamos a despejarla para tratar de ver qué es, pero bueno, obviamente acá estábamos viendo totales o exactas, entonces lo que voy a hacer es despejarla de una manera que tenga la forma de una total o exacta, pero que no, esto no significa nada todavía. Vamos a ver. Bien, lo primero que vamos a hacer es, antes de comenzar, este 2 que tengo acá lo puedo usar como un denominador común a todo el denominador, es decir, que acá tendríamos, lo voy a hacer acá en el costado, tengo menos 2xy por y' igual a 1 sobre, acá puedo hacer 2y cuadrado más x cubo, todo esto sobre 2. Cuando multipliquemos por los extremos, este 2 nos queda en el numerador, por lo cual nos queda, así como lo tenemos ahí, menos 4xy sobre 2y cuadrado más x cubo. La derivada de y igual a 1. Todo lo que yo tengo acá en el denominador, 2y cuadrado más x cubo por diferencial de x, yo lo podría llevar de este lado de la ecuación. O sea que nos quedaría menos 4xy diferencial de y igual 2y cuadrado más x cubo diferencial de x. Y por último, para igualar a 0, este término, menos 4xy diferencial de y, lo puedo llevar también del otro lado para igualar a 0 como tenemos acá. Eso es lo primero que tendríamos que hacer para ver si es total o exacta.
Entonces, toda esta expresión, todo esto es P y todo esto es Q. Ahora, la derivada de P con respecto a I, o sea, tengo que derivar esto con respecto a I, va a ser 4I. La derivada de Q con respecto a X me va a quedar 4I. Entonces sí es una ecuación diferencial total o exacta. Y en este caso vamos a ver, como decíamos que como el diferencial podíamos igualarlo como un diferencial total de una función U, P entonces por comparación sería igual a la derivada de U con respecto a X y Q igual a la derivada parcial de U con respecto a Y. Ahora en este ejemplo lo que hicimos es comenzar con a integrar con esta, con la derivada de U con respecto a Y, que es igual a 4xy. Cuando el diferencial de Y lo llevamos al otro término, vamos a tener diferencial de U igual a 4x diferencial de Y. La integral de diferencial de U es U, y la integral de 4xy diferencial de Y, o sea, estoy integrando con respecto a Y, me va a quedar 4x por Y cuadrado sobre 2. Ese 2 con el 4 se simplificaría, nos quedaría 2x y cuadrado más ahora, fíjense que tenemos una función de x. ¿Sí? Acá estamos integrando una expresión o una función de dos variables con respecto a y, por lo tanto la función que obtendríamos entonces una función de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora todo esto lo vamos a integrar con respecto a x. Si acá derivamos con respecto a y, obtenemos entonces una función desconocida phi de la otra variable x y vamos a integrar con respecto a esa misma variable x. A derivar, perdón. Derivamos entonces a u con respecto a x. Volvemos. Oh, ¿por qué se me fue tanto? Cuando yo derivo esto con respecto a x, nos va a quedar 2y cuadrado más la derivada de phi. 2y cuadrado más la derivada de phi. Como habíamos visto que la derivada de u con respecto a x era igual a p, igualamos. Todo esto es p, 2y cuadrado más x cubo, y esto es lo que acabamos de encontrar. Fíjense que entonces estos se nos van a anular y vamos a tener que phi, la derivada de phi, es igual a x cubo. Separamos acá las variables, la derivada de phi con respecto a x es el diferencial de phi con respecto al diferencial de x. Una derivada acá total y su variable es x, por lo tanto el diferencial es el diferencial de x. La derivada del diferencial de phi es phi, y la integral de x cubo diferencial de x es x cuarta sobre 4 más la constante de integración. Entonces u es igual a 2xy cuadrado más phi, como u es igual a una constante, entonces c nos va a quedar igual a 2x por y cuadrado más x cuarta sobre 4. Y lo último que tenemos es la solución particular, reemplazo a las x con 1, reemplazo a las y con 0, encuentro la constante de integración y reemplazo en la solución general para tener la particular. Entonces, como para ir resumiendo, ¿qué vimos? Ecuaciones diferenciales en variables separables. Nosotros lo que vamos a hacer acá es separamos las variables, integramos. ¿Se acuerdan que teníamos esta forma donde podíamos separar las variables e integrar? ¿Sí? Ese es nuestro método para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Después vimos homogéneas, que nosotros podríamos plantear que y igual a u por x y seguir unos determinados pasos, hacer cambio de variable, para obtener una ecuación diferencial en variables separables y poder resolver. Y si no, también podríamos usar directamente esta solución general, que en realidad es lo mismo, y al final también vamos a tener que reemplazar a u por y sobre x. Después teníamos ecuaciones lineales. Acá lo que hacíamos era plantear que y era igual a u por b, obteníamos dos ecuaciones en variables separables y resolvíamos para hallar u y b. Ese era nuestro objetivo.
pero también podíamos usar la solución general explícita para resolver estas ecuaciones. Hoy vimos Bernoulli. Nosotros habíamos primero multiplicábamos ambos miembros por una determinada expresión y después hacíamos este cambio de variables o esta transformación, que z era igual a i a la 1 menos n, para obtener una ecuación diferencial lineal. Esa ecuación diferencial lineal la podemos resolver de cualquiera de estas dos formas que vimos acá, o partiendo de esta expresión, siguiendo todos los pasos, o con la solución general explícita solamente reemplazando e integrando. Esa era una forma en la que podemos resolver Bernoulli. La otra es directamente también usar la solución general explícita, que es prácticamente igual a la lineal, porque justamente lo que hacemos es reducir esta ecuación a la lineal. Y las que acabamos de ver, que son las totales, planteando el diferencial total, nosotros vamos a ir resolviendo también mediante ecuaciones diferenciales en variables separables, o si no, podemos reemplazar en cualquiera de estas dos soluciones generales explícitas para resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, acá tenemos dos ejemplos. Tenemos algo de tiempo. Se me fue, lo voy a dejar así. Quería ver dónde, si los tengo. Quería ver si por ahí si son un poco complicados que hagan otros más fáciles. No, esto no es. Pero no, yo creo que parte. No, el segundo lo pueden hacer muy fácil. Pueden empezar con el segundo. Pueden empezar a resolver el segundo y si les queda algo de tiempo comienzan con el primero. En realidad el primero no tiene algo, digamos, por ahí a lo mejor en el cálculo integral, pero este es muy simple, muy fácil de resolver. Son las 9:20, más o menos a las menos 10 nos volvemos a conectar para ver si resolvieron este y si pudieron arrancar el primero. Pero empiecen con el segundo, que es más simple. Estas firminas ya están cargadas en el aula, así que tienen ahí donde poder ver. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, Bueno, entonces profe. en un ratito nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno. Chau, chau. Chao. ¿Pudieron resolver el ejercicio? ¿Uno, los dos, ninguno? Yo el 2 lo pude hacer, pero el Ujú. 1 me trabé en un integral y Ajá. no me salía. Era como lo que Bueno, estaba en el ejercicio, pero al cuadrado, pero no sabía cómo hacerlo. bueno. Y el primero, entonces, todos lo pudieron, el segundo, perdón, todos lo pudieron resolver. Yo sí. Yo también, profe. El Bien. segundo sí. Bien. ¿Cómo fue, por ejemplo, el resultado de la solución general? Como para ver si ya estamos con eso. 9 igual a x al cuadrado por y al cubo, más y al cuadrado. Bien. Sí, esa sería la solución Sí, particular. Bien, está sí, sí. bien, está bien. ¿A todos les dio eso? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver el primero. Esta sería la solución, este es el segundo, ¿no? La solución general, la solución particular, pero bueno, como les había dicho, este es bastante, era más simple. Por ahí el tema en este es resolver esta integral, que ahí me parece donde se han trabado, por lo menos por lo que me han dicho. Esta era una ecuación de Bernoulli. Una vez que ustedes hacen una vez que verifican que sea de Bernoulli, es decir, que tenía que tener esta forma, más P de X por I igual a Q de X por I a la N.
Esto ya nos verificaba que era Bernoulli y podíamos resolver. Entonces, en este caso, n era 3, multiplicábamos ambos miembros por esta expresión, después hacíamos este cambio o esta transformación, este cambio de variables de z y obteníamos esta ecuación diferencial lineal. Para resolver esa ecuación lineal, entonces, bueno, pueden resolverlo como a ustedes les parezca, como quieran, como les sea mejor, pero llegan a esta expresión, ¿sí? Hasta acá, los que lo hicieron llegaron a esto, a esta Sí, ecuación profe. lineal. Bien, Sí, sí, lo Profe. vi. Sí, profe. bien. Entonces, después, el problema entonces seguramente estará en esta integral, que tiene menos 2x cubo por e a la menos x cuadrado. ¿Sí? Acá lo único que vamos a hacer es vamos a empezar con una sustitución. Si nosotros decimos que esto es t menos x cuadrado, el diferencial de t va a ser menos 2x diferencial de x. Y si nosotros analizamos acá, bueno, hacemos ese reemplazo, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que esto es t, menos x cuadrado. Hacemos el reemplazo, vamos a tener t, acá nos va a quedar cuando reemplacemos el diferencial de x, vamos a tener diferencial de t sobre menos 2x. Esto se nos va a simplificar, voy a ver si lo puedo poner más grande, porque en realidad el tema está ahí, en el cálculo auxiliar. Menos 2, con este menos 2 se nos simplifica, esta x con esto se nos simplifica y nos queda la integral de x cuadrado por e a la t diferencial de t. Y si volvemos acá, fíjense que acá tengo x cuadrado, o sea que x cuadrado lo puedo expresar como menos t. Si este signo lo paso para el otro lado, entonces nos queda menos t por e a la t diferencial de t. Y esto lo voy a resolver con una integral por partes. Acá tienen toda en este caso vamos a decir que u es menos t, el diferencial de u va a ser, cuando derivo esto, me va a quedar menos diferencial de t. Esta parte de la integral va a ser u, y todo esto va a ser el diferencial de b. Entonces, el diferencial de b es e a la t, diferencial de t, integro para encontrar b, y una vez que ya integré, vuelvo a la integral por partes para expresarlo. Tenemos que hacer u, que habíamos dicho que es menos t, b es e a la t, menos, ahora voy con esta otra integral, la integral de b, que es e a la t, por el diferencial de u, que es menos diferencial de t. Entonces, acá vamos a tener menos t por e a la t, y este menos con este menos nos va a quedar positivo, y la integral de e a la t es e a la t. Pero tengo que reemplazar a t con lo que habíamos hecho en la sustitución, que era menos x cuadrado. Ahora si está todo integrado, volvemos a la variable y vamos a tener, si acá tengo menos t, t era menos x cuadrado, nos va a quedar x cuadrado positivo. Por e a la t, o sea, e a la menos x cuadrado, más e a la t, o sea, e a la menos x cuadrado, más la constante de integración. Podemos acá distribuir, y después por último tenemos que resolver reemplazar z por, como habíamos expresado más arriba, z era igual a i a la menos 2. Entonces, reemplazo a z con i a la menos 2. Recuerdan que si tengo i a la menos 2 va a ser 1 sobre i cuadrado. Entonces, cuando hagamos esa inversión de esa expresión fraccionaria, este va a ser entonces el resultado de la solución general. Y al final solamente tengo que reemplazar con los valores, cuando x es 0, y vale 4, reemplazo para obtener entonces el valor de la constante de integración para reemplazar en la solución general. Pero el cálculo auxiliar, ¿lo entendieron? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces ahí estaba el problema, digamos, ese era su problema. Bueno, ahora ya se los voy a dejar cargado, y después no sé si
alguien al principio me había preguntado, no sé si era alguno de ustedes, el que me había preguntado por el ejercicio, creo, no me acuerdo el número, que no sé si está o no está la persona que me había preguntado, y no sé si por ahí ya la duda, a lo mejor con lo que vimos recién, a lo mejor ya la pudo haber Sí, salvado, profe, digamos. yo era el 18. ¿El 18? Sí, Bueno, vamos a verlo. Capaz que ahora cuando veamos... entonces, el tema estaba, supongo yo, en la parte del... a ver, es este, ¿no? Esta ecuación diferencial. sí, 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 sí. Bien, entonces, vos llegaste, en realidad tú a lo mejor lo que no tenías era que te da igual a... ¿Era eso el 18? Sí. ¿Vos lo hiciste directamente con con la solución general? ¿O cuál fue el Sí, problema? pasa que yo despejaba y prima y claro, por ejemplo, si yo tengo un 2 solo, por más que no tengo una X acompañándolo, se considera igual, por ejemplo, Q de X. Vamos acá arriba. A ver. Sí, sí, claro. En realidad vos acá tenés, cuando haces el despeje, claro, te queda esto. Y esto Claro, es me quedaba así. exactamente, esto sí es una ecuación diferencial lineal. Fíjate que si vos quisieras probar con una ecuación en variables separables, no lo es. Si querés probar con una homogénea, tampoco va a ser. Claro, claro. 2 menos... No, sí, sí, variables. simplificar. Intenté y no pude, pero claro, yo lo que no me quedaba bien en claro era que el 2, yo que queda Sí, el 2 solo, por sí, más que no sí. tenga ninguna X, se puede considerar igual una función de X, digamos. Sí, 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 sí. Sí. Y hay varios ejercicios que hemos visto que incluso, por ejemplo, les queda solamente una constante. Hoy mismo vimos que, por Claro, es ejemplo, que sí, sí, tenían... los vimos hoy y ahí me saqué Claro. la duda. No, pensé que a lo mejor lo habías hecho, porque si a este ejercicio lo resuelven con la solución general, acá les queda e elevado al logaritmo de x, y esto es, vieron por las propiedades Sí. que vimos antes, esto era igual a x. Entonces digo, bueno, a lo mejor el problema estaba ahí. Pensé que era por eso. No, no, no. Pero sí, sí, ya Bien, me quedó claro ahora. bien. Así que gracias. Bueno, estaba viendo esta si no podría ser homogénea también. Esta posiblemente, este pasa al otro lado y las lambdas se simplificarían. Esta ecuación posiblemente, no sé si alguno intentó, bueno, sabía, en realidad estaba identificada como lineal, pero puede que esta también pueda ser homogénea. Después la voy a ver a este ejercicio. El 8 me preguntan ahora, a ver. Vamos a ver qué tenemos en el 8, 8, 8. Es de variables separables. Acá, en el 8. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por ahí lo que tiene la guía es que ya están divididas en qué tipo son, que eso no va a suceder en el parcial. Pero bueno, entonces acá ya directamente saben que se tienen que separar las variables. Si todo este término lo pasamos para el otro lado, después tendríamos que separar, o sea, este x cuadrado menos 16 tendría que venir a este lado y la y vamos a llevarla al otro lado para ya tener las variables separadas. En cómo resolver esta integral. Es que esta integral es de tabla. Esta integral está directamente en las tablas de integrales. Por eso. O sea, no podemos hacer como una sustitución o alguna de las cosas que hemos visto. Esto directamente lo van a tener que resolver con la tabla de integrales.
que les queda esto, ¿no es cierto? Quedó exactamente así, el diferencial de x sobre x cuadrado menos 16. Ahí está. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Bueno, voy a dejar ese 18 para después verlo, que posiblemente pueda ser una homogénea también. A veces sucede que algunas ecuaciones se puedan resolver de una u otra forma. Por ejemplo, una vez con una de Bernoulli, con una homogénea, creo que era, no recuerdo ahora. A veces puede pasar. Que a lo mejor se pueda usar, digamos, el mismo método para resolver la misma. Capaz que esa tendríamos que verla. Capaz que sea homogénea en lugar de lineal. Por más que se pueda resolver igual, pero al no tener tener solamente esa constante, a lo mejor ahí está el problema. Bueno, por ahí también otra cosa que puede suceder es que no les dé tal cual, a lo mejor el resultado que está en la guía con el resultado que ustedes llegan. Por ejemplo, ha pasado con un ejercicio, con creo que era el 15, que en realidad no es que esté mal lo que ustedes estén haciendo. Por ahí lo que hacen es, para esta ecuación creo que esta es una homogénea. Este signo negativo, a veces lo que hacen, lo tienen ustedes ahí adelante y lo distribuyen acá en el numerador. No, y eso matemáticamente está bien, pero cuando llegan luego a la solución general, acá les da esto al revés. Le da todo igual, pero esto acá adelante y lo otro acá. Y ven que en la guía la respuesta es distinta. O sea, la respuesta está como de esta forma. Y a ustedes les dio esto invertido. Y tiene que ver justamente por ese cambio que se hizo acá, pero en realidad no es que esté mal, porque si nosotros a esta ecuación la seguimos trabajando, es decir, igualándose este logaritmo, lo pasamos al otro lado, como tenemos una resta de un tercio, que es la constante, esta es un exponente, o sea, tendríamos que seguir trabajando y vamos a ver que a partir de las dos, de esta forma y de la otra, vamos a llegar a exactamente la misma expresión al final. C igual a, bueno, no recuerdo ahora, pero C igual a lo que sea, y a partir de las dos se llega a lo mismo trabajando con las propiedades de los logaritmos. Y tiene que ver con eso. Entonces no quiere decir que esté mal lo que hayan hecho, sino que ese cambio o esa diferencia hace que en realidad las constantes, cuando está expresado acá de esta forma, las constantes son diferentes, pero si lo seguimos trabajando, lo podemos llegar a la misma forma y ahí las constantes serían iguales, ¿sí? Porque es un tema con los signos que se van pasando de un lado para el otro. Exactamente. Bueno, en el 15, si a alguien le pasó, ahora les voy a mostrar algo. Espérenme que lo busco. ¿A dónde estará? Por favor, ¿dónde lo tengo? Ahora se los muestro. Este ejercicio, que bueno, ahora veo que también a alguien le pasó, esta sería a lo mejor la respuesta que les da, que llegan ustedes por haber hecho ese cambio en el denominador, y esta es la respuesta que está en la guía. Estas dos respuestas son iguales y lo vamos a ver ahora. Si, primero, este menos un tercio que tengo acá es el exponente del argumento del logaritmo, ¿sí? Hago lo mismo de los dos lados. Acá también, menos un tercio, menos un tercio. Y este logaritmo de x, si yo lo paso restando a este lado y acá también. Como las propiedades de los logaritmos, sabemos que el logaritmo de a menos el logaritmo de b es igual al logaritmo de a sobre b. Entonces lo puedo expresar de esa forma. Voy a tener entonces
todo esto, toda esta expresión sobre x, lo mismo de este lado. Pero, fíjense lo que yo hice de este lado. Acá teníamos 3i sobre x menos i sobre x al cubo, y acá lo teníamos a eso invertido. Si yo saco dentro del argumento, saco factor común, el menos, ese factor negativo, ahí puedo invertir esto, ¿no? Entonces acá ya lo tengo invertido y tengo este signo negativo afuera, y obviamente ese menos 1/3 va a estar afectando a todo. Si yo sigo trabajando acá el logaritmo lo puedo despejar, o sea que tendría e a la c una constante, sigo teniendo una constante. Acá hago lo mismo, voy a tener e a la c, o sea, sigo teniendo una constante. Y ahora vamos a ver cómo resolvemos, que acá tenemos todo elevado a una raíz cúbica de los dos lados. La raíz cúbica de x cubo es x. Y esto lo vamos a dejar como está, porque acá ya no podemos distribuir esa raíz cúbica porque tenemos una resta. Entonces todo eso a la raíz cúbica. Esta x con esta x se nos va a simplificar. Cuando nosotros multipliquemos por los extremos, se simplifican y nos queda esta expresión. Y de este lado, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. ¿Sí? Acá tengo x cubo a la raíz cúbica, me va a quedar x, esta expresión me va a quedar también como una raíz cúbica, las x se simplifican de la misma forma, y ahora, a diferencia de este lado, acá tengo un signo negativo. Este signo negativo, que es menos 1, si yo lo paso para el otro lado, sigo teniendo una constante. Y ahora sí, estas constantes, fíjense que son iguales, ahora sí son iguales. Tengo la misma expresión y las constantes ahora sí son iguales. La diferencia es que acá las constantes son distintas. Por eso es que están... no es que esté mal lo que ustedes hayan hecho, sino que tiene que ver como tenemos esa constante que no sabemos, que es un valor real, pero no sabemos cuánto es, pero no quiere decir que esté mal lo que ustedes hayan hecho, ¿sí? Después hay otro también en el 20, que creo que sucede algo, que por ahí en el 20, yo lo que les recomendaría es que no hagan, porque hacen eso también, lo voy a ver si lo encuentro, no sé, me acuerdo de qué tipo era. No, acá ya es mucho. 20, por acá. En el 20 también, pasa que esto es, no, sí es lineal todavía. En el 20 también sucede algo similar, que les queda algo cambiado porque hay un signo, este signo que tienen cuando tienen u', este signo lo distribuyen al denominador. Entonces, cuando llegan acá a u, esto les queda diferente, acá les queda x menos 1. No es una buena idea distribuir ese signo acá. Sobre todo, acá en realidad ustedes acuérdense que hay una constante, ustedes integran, acá habría una constante, pero esa constante nunca la ponemos porque después se va absorbiendo por los demás cálculos. Este signo de acá no les conviene distribuirlo porque cuando ustedes continúan el ejercicio, cuando llegan a este punto, si acá dice x menos 1, entonces tendrían sí o sí que sacar un signo negativo para poder simplificar con este 1 menos x al cuadrado. Entonces como que no tiene mucho sentido distribuir este signo acá, porque después necesitan simplificar con esto en los próximos pasos. En este caso particularmente, por las dudas, si a alguien le haya pasado, les comento eso. Pero bueno, ya me parece que fue suficiente por hoy. Así que, bueno, ahora les queda otro tanto para seguir resolviendo y la semana que viene comenzamos con ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? No, profe, gracias. Bueno, chau, chau.